En 2011, Charlie Brooker lanzó una serie distópica en la que criticaba hacia dónde se estaba dirigiendo nuestra tecnología. Black Mirror había nacido. Con las temporadas, cada vez los episodios eran más de ciencia ficción, porque mucho de lo que ocurría en ellos era increíblemente imposible. ¿Estás seguro? En el capítulo Striking Vipers, mediante un dispositivo, dos amigos pasaban a una realidad virtual donde se convertían en luchadores y luego algo más. Pues veamos si esto es posible en el mundo real. ¿Se hará una tecnología alguna vez para gaming? Probablemente. 100%. Sí, 100%. En el episodio de The Dark History of You, sus protagonistas pueden grabar y recuperar recuerdos viéndolos en televisiones o incluso en sus propias mentes. ¿Será capaz Neuralink hacer esto? En el futuro podrás guardar y reproducir recuerdos. ¿Y qué pasaría si mueres? En Ahora mismo vuelvo, Marta, una joven cuyo novio ha fallecido, decide usar un servicio para descargar la personalidad de su amado en un humanoide hiperrealista. Y con el chip de Elon Musk, en última instancia podrás descargar tus memorias en un cuerpo nuevo o el cuerpo de un robot. El futuro va a ser extraño. Pues en él, esta situación en la que Terminator podía no solo ver, sino analizar también todo lo detectado, ya no será tan raro. Con el tiempo, tal vez puedas usar la misma tecnología en personas que no han perdido la visión para producir algún tipo de heads-up display, algo como Terminator. Y es que, poco a poco, podremos ser más biónicos. En 2017, Nathan Copeland se convirtió en la primera persona en el mundo en sentir sensaciones con un brazo robótico. Y aunque por ahora este tipo de aplicaciones son para curar, dentro de poco serán también para mejorar a sujetos sanos. Y un claro ejemplo de esto es él, Hugh Hare. A los 17 años, considerado como uno de los mejores escaladores de Estados Unidos, sufrió un accidente en el que le tuvieron que amputar ambas piernas. Pero Hare era un luchador y también un genio, así que estudió ingeniería mecánica y creó sus propias piernas biónicas para hacer esto: recuperar la movilidad. Pero lo increíble es que con ellas puede correr más rápido, subir escaleras y escalar montañas con más facilidad y potencia que cualquier persona con piernas de carne y hueso. Es decir, ya es un superhombre. Y estas supercapacidades también afectarán a nuestra comunicación. Todo irá bien, Scott. Mi nombre es Charles Xavier. Soy un mutante como tú. Puedo oír tus pensamientos. Sí, y yo puedo oír los tuyos. Pues tal vez tú no necesites ser un mutante. Hay neuronas individuales que puedes rastrear hasta nombres y conceptos individuales. Y a largo plazo, creo que si dos personas tienen un Neuralink, podrías tener efectivamente una especie de telepatía de un alto ancho de banda. Y lo bueno es que esta telepatía de la que hablaba Elon Musk no será únicamente entre humanos. ¿Puede el chip Neuralink hacer que convoques telepáticamente tu Tesla? Definitivamente, por supuesto. Pero ahora que hemos visto estas posibilidades de ciencia ficción, veamos cómo se ha creado Neuralink para entender si este futuro de película es acaso posible. Creo que algo que va a ser bastante importante, y no sé si alguna empresa está trabajando en ello seriamente, es un cordón neuronal, una capa de inteligencia artificial. Si piensas que tienes tu sistema límbico, tu corteza cerebral, y luego una capa digital, una tercera capa sobre la corteza que podría funcionar bien en simbiosis contigo. El 2 de junio de 2016, Elon Musk proponía públicamente por primera vez una solución a algo que no le dejaba dormir por las noches: el aumento exponencial de las capacidades de las inteligencias artificiales. Y es que, aunque nuestro mundo ha avanzado a marchas aceleradas en los 2 últimos siglos,
ha sido en las últimas décadas, con la explosión de Internet, la computación en la nube y sobre todo las redes neuronales profundas, cuando han hecho para muchos tecnólogos que el progreso de los próximos años pase de esto a esto. Así que fue esta la razón la que impulsó al genio surafricano, tan solo unas semanas después de esas declaraciones, a fundar Neuralink. Si no podemos con el enemigo, unámonos a él y dejemos de tener un cerebro biológico para tener uno biotecnológico en el que un chip nos fusione con las inteligencias artificiales. Pero en realidad, Neuralink tiene también otra misión, la del corto plazo, y es curar a personas con enfermedades y lesiones cerebrales. Así que Elon Musk sabía lo que quería, pero desde esas primeras palabras, la solución ha variado drásticamente. Porque fíjate su primera idea de cómo sería el primer dispositivo. No es como Google Glass, pero ¿lo llevarías encima? No, sería un tipo de interfaz directamente con tus neuronas corticales en particular. ¿Pero no necesita eso intervención quirúrgica? No necesariamente, podría ir a través de las venas y las arterias. Es decir, la primera idea que tenía de Neuralink era parecida a la que la empresa de la competencia Synchron empezó a implantar el año pasado, un mecanismo que, atravesando la vena yugular, llega al cerebro desde donde puede interaccionar con él, pero dentro de un vaso sanguíneo y por lo tanto sin necesidad de operación. Pero durante 3 años, el equipo de neurocientíficos, ingenieros de software y de hardware de Neuralink estuvieron trabajando duramente y el 16 de julio de 2019 presentaron una solución radicalmente distinta. 1024 electrodos con la capacidad de leer actividad cerebral y también de estimular neuronas mediante descargas eléctricas. Todos ellos conectados a unos sensores que a su vez estaban unidos por unos cables por debajo del cráneo al Link. Este dispositivo blanco colocado detrás de la oreja del paciente con una batería y una radio Bluetooth para así enviar información a un smartphone u ordenador. Además, todo el proceso se haría con el R1, un robot con una precisión de micras. Este sistema, a pesar de ser invasivo, es decir, tenía que perforar el cráneo y luego insertar los hilos en el cerebro, era un avance radical frente a los dispositivos que usan y siguen usando los neurocirujanos. Uno, la matriz Utah, que se utiliza únicamente a nivel de investigación del cerebro, tiene que ser insertada con un martillo neumático y tan solo consta de 100 canales. Y 2, la estimulación cerebral profunda, que sí se usa a nivel clínico, pero solo implanta 2 electrodos con un tamaño enorme y rígidos. Aquí puedes ver su diámetro comparado con el de los hilos de Neuralink. Sin embargo, pese a lo avanzado del nuevo dispositivo, Elon no estaba contento. Elon dijo, mirad chicos, tenemos que simplificarlo y tenemos que hacer que esto sea completamente invisible. La gente no debería ser capaz de identificar si lo llevas. Así que un año más tarde, el propio Elon Musk lo presentaba en sociedad. El N1, un dispositivo que tenía en el diámetro de una moneda de 5 céntimos de euro un chip, una batería, 1024 canales, radio Bluetooth y sensores de movimiento, temperatura y presión. Es decir, comprimía todo esto en esto. O lo que es lo mismo, es como un Fitbit en tu cráneo con cables diminutos. Y para hacer que este Smart Chip fuese posible, la empresa de Elon Musk se centró en 3 métricas: seguridad, escalabilidad y acceso a todas las regiones cerebrales. Pues probablemente para conseguir esta tríada de objetivos, el elemento más importante de la joven empresa no eran los implantes en sí, sino el robot R1. Analicemos en él la primera, la seguridad. Por una parte, la aguja que usaban era esta. Y no es la flecha más pequeña que $1 centavo, sino la flecha de la flecha, es decir, este puntito de ahí con un diámetro de 24 micras. Y esta minúscula puntita es la que inserta los cables con los electrodos. Pero el procedimiento tiene una doble dificultad. Primero se necesita enhebrar.
¿Y cómo consigo insertar unos hilos de tan solo 5 micras? Pues como se ha hecho toda la vida, como si fuese una máquina de coser. Pero al contrario que ella, en la que el hilo atraviesa la aguja, en el caso de Neuralink es la aguja la que atraviesa el hilo. Así que el robot primero recoge el hilo y luego lo inserta de una forma micrométrica. Y el otro problema que afecta a este procedimiento es uno muy poco intuitivo. Como podéis ver, la superficie del cerebro se mueve con latidos del corazón y la respiración. Pues este movimiento vital lo soluciona el robot con un complejo sistema óptico que detecta los vasos sanguíneos que nutren las neuronas y así, al corregir en tiempo real la inserción de los electrodos, evitan atravesar una vena o arteria. Además, para la seguridad también es fundamental su tamaño, porque fíjate lo que pasa cuando comparamos un pelo humano con la aguja del robot con cada uno de estos hilos. Y lo importante de estos hilos que van a leer y modificar la actividad de tus neuronas no es solo el tamaño, sino también su flexibilidad, que les permite adaptarse al entorno gelatinoso del cerebro. Este tamaño y elasticidad, unido a unos recubrimientos especiales, evitan una reacción inmunológica que sí ocurre con los del Utah Array. Pero el peligro de esta no es tanto que pueda afectar la salud del paciente, sino otra no tan obvia. En el caso del Utah Array, los electrodos de metal rígidos y afilados producen una respuesta inmune bastante fuerte y esto no termina dañando al paciente, pero significa que pierdes la capacidad de registrar la actividad. Es decir, las células del sistema inmunológico crean una película en estos dispositivos que consideran ajenos y acaban inactivándolos. Ahora veamos la segunda métrica de la que hablábamos. La escalabilidad. Y este robot también es la clave para ellas, porque fíjate lo que pasó en el evento del pasado 30 de noviembre que vimos en directo. There you go. That's the first insertion. Ahí lo veis, esa es la primera inserción. La primera inserción. A los 43 minutos del comienzo de la presentación, el robot R1 hizo la primera inserción de un hilo con electrodos evitando los vasos sanguíneos. Y el proceso continuó hasta que 17 minutos y 21 segundos más tarde ocurría esto. El robot acaba de completar la inserción de todos los 64 hilos. Es decir, una operación tan delicada había durado poco más de un cuarto de hora. Pero esta escalabilidad es más amplia. No solo afecta al robot, sino a toda la infraestructura que está creando el equipo de Elon Musk. Estamos creando la línea de producción haciendo una gran cantidad de dispositivos, ya que queremos hacer miles, decenas de miles, millones de dispositivos. Y para este crecimiento acelerado del que habla Musk, ya hemos visto que el robot está preparado para hacer la operación de una forma rápida y poco invasiva. Pero antes de llegar a las neuronas, nuestro querido robot tiene dos problemas importantes al que enfrentarse. El primero, el cráneo. Una vez retirada la piel, nos encontramos con una capa ósea de unos 7 milímetros. Para atravesarla, el equipo de Neuralink estuvo probando varios métodos, como por ejemplo cortadores ultrasónicos que, aunque efectivos, pues quemaban tu cabeza. Sierras oscilantes que tenían la ventaja de cortar con precisión un material duro como el cráneo y no perforar materiales blandos como el cerebro, pero no funcionaban para espesores variables como los del cráneo. Al final, la solución elegida fue esta máquina de perforación CNC, que es como el taladro de toda la vida, pero computarizada y robotizada. Y una vez superado el cráneo, el segundo problema son las meninges, las 3 membranas que protegen tu cerebro, dura madre, aracnoidea y pía madre. Así que el cirujano de Neuralink las tenía que retirar e implantar el chip. Bueno, pues ya está. No del todo, porque por una parte esta operación no la puede hacer un robot, así que la escalabilidad de la que hablábamos se resiente. Y además, fíjate la visión que tiene Elon Musk para el futuro.
Los relojes y teléfonos inteligentes son la tecnología de ayer. Los Neuralinks son el futuro. Ok, tiene sentido, pero si en 2008 compraste el iPhone 1, ¿querrás 14 años más tarde continuar con él o comprarte el último modelo? Pues lo que para ti es tan sencillo como sacar del bolsillo uno y unos cuantos billetitos y poner el otro, en el caso del Neuralink, este cambio no es así de simple. Al cabo de unos meses, todo el volumen vacío se rellena de tejido. La capa de tejido que se forma por encima de la superficie hace de su eliminación un desafío. Por lo tanto, para solucionarlo, lo que actualmente están desarrollando es un procedimiento por el cual no se eliminan las meninges, sino que se atraviesan con la aguja del robot. Y tiene muchas ventajas, porque es menos invasivo, más escalable y, sobre todo, tu Neuralink podrá ser retirado cuando quieras por el nuevo modelo. Pero, como todo en la vida, hay un gran problema. O más bien debería decir un opaco problema. Porque observa a la izquierda que habiendo retirado las meninges, el robot ve el cerebro con claridad, detectando todo tipo de esos vasos sanguíneos a evitar. Pero cuando las dejamos, la dura madre es tan densa que el robot no ve prácticamente nada. ¿Qué han hecho al respecto? Para solucionar este problema estamos desarrollando un nuevo sistema óptico que utiliza el tinte fluorescente médico estándar para hacer ver vasos por debajo del tejido. O lo que es lo mismo, esto. Pero para la escala de millones de Neuralinks que nos anunciaba Elon Musk, es también fundamental asegurarnos que este dispositivo dure, que dure mucho tiempo. Pues para ello han desarrollado un sistema para testear las iteraciones y otro para acelerar la vida de estos. Vale, y ya aprobado o insertado en tu cerebro, ¿cómo lo cargas? En 2020 nos mostraron esto, un cargador de inducción. Pero la realidad es que esta imagen, una vez implantado, nunca se va a dar, ya que el chip estará en tu cerebro. ¿Cómo será entonces? El cargador ha sido embebido en el hábitat, así que veamos cómo Pager carga su implante. Y aquí vemos que mientras que el macaco está bebiendo un smoothie de plátano, el Neuralink de su cerebro se recarga desde el tronco. Pero tal vez tú ahora pienses, ¿qué quieres que te diga? A mí este tipo de cargador no me va a ser muy cómodo. Pues es que para ti, mi querido amigo, Neuralink tiene preparado esto. Cuando pasemos a los humanos, probablemente tendrás como una especie de gorro cargador que te permitirá cargar tanto cuando no estás usándolo como cuando lo estás usando. Y una de las claves para que no te quedes sin batería nada más empezar será su consumo. En 2018 su gasto energético era este, pero decidieron que no necesitaban realmente mandar cada señal de cada electrodo, así que optaron por reducir la información que enviaba el Neuralink a únicamente las sinapsis neuronales detectadas. Y eccolo qua. Ecco, cuando arrivi a casa, Nescafé Cappuccino. Redujeron dramáticamente el consumo en su versión de 2020, que han vuelto a disminuir con múltiples optimizaciones. Pero, ¿cuáles serán las primeras aplicaciones? La primera será permitir que una persona tetrapléjica pueda usar un smartphone u ordenador, y para esto están entrenando a sus monos para que puedan mover cursores o incluso un teclado solo con pensarlo. Pero recuerda, Neuralink no solo lee la actividad cerebral, sino que también activa las neuronas mediante descargas eléctricas, y además este chip puede colocarse tanto en cerebro como en médula espinal. Pues es gracias a esto como pretenden obrar lo imposible. Por muy milagroso que pueda sonar, estamos seguros de que es posible restaurar la funcionalidad de todo el cuerpo para alguien que tiene una médula espinal lesionada. En otras palabras,
pretenden hacer un bypass de la zona dañada de la médula espinal y conectar un chip del cerebro con otro en un punto de la columna vertebral donde queramos activar las neuronas motoras que acabarán contrayendo el músculo y consiguiendo el movimiento que esa persona piensa. Y no, esto no es ciencia ficción. Vale, estimulemos un electrodo y como ves se produce la flexión de esta pata trasera del cerdo. Ante un problema electrónico, una solución electrónica. De la misma forma, también el 30 de noviembre nos presentaron otra aplicación que te va a volar la cabeza. Nuestro objetivo es encender las luces para alguien que ha estado viviendo en la oscuridad. Pretenden hacer que una persona ciega vea. ¿Y esto cómo es posible? Para entenderlo quiero que hagas esto. Coge ahora un trozo de papel y dibuja una cruz en la derecha y un círculo en la izquierda. Ahora quiero que tapes tu ojo derecho y te fijes en la cruz. Acércate el papel poco a poco y ¡boom! Llegará un momento en el que el círculo negro que veías de reojo desaparecerá. ¿Pero por qué? Pues porque nuestros ojos tienen un punto ciego justo aquí, en el nervio óptico. Así que luego, cuando la señal llega incompleta al cerebro, en lugar de dejar un círculo en negro, lo rellena con su entorno. Esto quiere decir que no vemos con los ojos, sino con el cerebro, que es lo que construye las imágenes. Por eso puedes ver cuando estás soñando con los ojos cerrados. Y esta es la base de esta aplicación. Una cámara captará la realidad exterior que será procesada por un smartphone y la enviará al chip. Pero aparte de estas aplicaciones curativas, también este chip servirá para aumentar nuestro conocimiento del cerebro de una doble forma. Por una parte, tú podrás saber lo que pasa en tu cerebro. Puedes medir la temperatura, así que puedes hacer una detección muy temprana de la fiebre. Puedes medir la presión y probablemente puedas detectar los comienzos muy tempranos de un accidente cerebrovascular. Hay probablemente un montón de monitoreo de salud general que podrías hacer una vez esté allí dentro con sensores muy sencillos. Y aparte de esto, con la profundidad y la cantidad de datos que Neuralink va a recopilar, hará que el cerebro humano deje muy pronto de ser ese gran misterio. Aumentará enormemente nuestra comprensión del cerebro. Lo que seremos capaces de aprender del cerebro con este dispositivo cuando sea altamente usado es muchos órdenes de magnitud más de lo que actualmente entendemos. Y hasta ahora solo hemos visto cómo Neuralink está haciendo chips seguros, escalables y que actúan en la corteza cerebral. Pero, ¿y el tercer eje del que hablábamos de acceder a todas las regiones del cerebro? Hay sistemas cerebrales más profundos como el hipotálamo, que es algo con lo que queremos interactuar porque será importante para curar depresión, adicción, ansiedad. Realmente lo que cambiaría entre interactuar con la corteza respecto a los sistemas cerebrales profundos es la longitud del electrodo. Así que necesitamos cables más largos y ajustar el robot para que acceda a regiones más profundas del cerebro. Y en ese momento, en ese preciso instante, cuando Neuralink acceda a todas las zonas de tu cerebro, ocurrirá esto. We're literally creating a species. Estamos literalmente creando especies. Y es que nuestra existencia en las próximas décadas va a cambiar radicalmente. Si lo piensas, durante toda la corta historia de nuestra especie hemos tenido una única realidad, la que sentíamos en nuestros cuerpos orgánicos dentro de nuestro planeta. Pero dentro de poco, vivir tendrá muchas posibilidades. Podremos seguir en nuestros cuerpos y nuestro planeta, pero también lo podremos hacer en otros planetas. Podremos existir en una realidad mixta en la que nuestro cuerpo y cerebro sean en parte sintéticos, hasta que algún día un 100% de toda nuestra anatomía sea robótica. Pero también algún día
incluso podremos elegir si queremos que nuestro yo sea completamente digital y adueñarnos a nuestro antojo de uno o múltiples cuerpos físicos cuando queramos. Dama, caballero, damita, caballerito, el futuro va a ser de locura. Hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí para que triunfes. Si te ha gustado este vídeo y has llegado hasta aquí, estoy seguro de que te encantará este vídeo sobre el futuro de la especie humana. Es uno de mis favoritos. Y ahora dime tú, si en un futuro te implantasen Neuralink, ¿para qué lo utilizarías? Vives en el mejor momento de la historia. ¡Aprovéchalo!